les bendiga, hermanos. Me da un gusto poder saludarles por medio de este medio, y para mí es una gran bendición poder estar compartiendo la clase de discipulado, y espero que ya esté preparado juntamente con su familia para tomar esta clase. Está muy interesante el tema. Vamos a estar hablando de lo que es el mínimo irreducible. Y usted se ha preguntado, ¿qué es el mínimo irreducible? Pues ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor acerca de este término, el mínimo irreducible. Así que vamos a darle lectura a la palabra del Señor en 1 de Juan 3:17. Hay unas preguntas que nos hace el Señor en su palabra. Dice la palabra del Señor: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, en este pasaje hay una gran verdad que el Señor, nuestro Dios, nos quiere revelar. Pero para esto usted tiene que entender qué relación hay entre lo que es amar a Dios y amar a los demás. ¿Cuál es la relación entre amar a Dios y amar a la gente? Tome unos minutos para responder esta pregunta. ¿Qué relación tiene en amar a Dios y amar a los demás? Hay una relación íntima entre amar a Dios y amar a las personas. Si nosotros decimos que amamos a Dios, inmediatamente en nosotros nace ese amor por los demás. No podemos decir que amamos a Dios y estamos peleados con la familia, con los vecinos, con las demás personas. Hay una relación entre amar a Dios y amar a los demás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos a Cristo, inmediatamente viene ese amor compasivo por todas las demás personas. Ahora, usted dígame, ¿qué es lo que contestó con su familia? ¿Puede usted amar solamente a Dios y descuidar a los demás? Usted conteste y diga qué es lo que contestó con su familia. Ahora, vamos a ver otra pregunta. ¿Puedes ser un discípulo si cuidas las necesidades espirituales, pero no las necesidades físicas y sociales de los otros? Usted puede ser un discípulo si solamente cuida su necesidad espiritual, es decir, si usted solo ora, si usted solo ayuna, si usted solo viene a la iglesia, si usted solo lee la palabra. ¿Eso es solo ser discípulo? ¿O usted está cuidando las necesidades de los demás? Conteste, tome unos segunditos para contestar eso en su casa. ¿Puede un discípulo solo preocuparse por sus necesidades espirituales y no ver las necesidades de los demás? Puede contestar esa pregunta. Dice la palabra del Señor que el amor es el indicador de un discípulo. Cuando un discípulo de Cristo acepta ser un discípulo, tiene que ver las necesidades de los demás. Tiene que sentir compasión por los demás y estar al pendiente de todas las personas que tiene a su alrededor, principalmente de su familia, de sus amigos, vecinos, de su sociedad, hasta de su nación. Tiene que estar comenzando a ver las necesidades de los demás. El amor es por este profundo reflejo del carácter de Dios. Es el carácter de Dios que es reflejado en nosotros, que es el amor. Cuando nosotros mostramos amor a los demás, estamos mostrando a nuestro Dios. Por eso es bien importante que un discípulo esté al pendiente de las necesidades de los demás. Ahora vamos a pasar a otra pregunta y usted también va a tener tiempo para contestarla ahí en casita. Vamos a ver. Bueno, antes de la pregunta viene un pasaje en Santiago 2:14-17. Y Santiago nos dice algo muy cierto. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones?
¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supongamos que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué les sirve? Santiago es muy claro y nos está diciendo en ese escrito: ¿puede acaso decirle a alguien: adiós, que te vaya bien, voy a orar por ti, en pocas palabras, y no ayudar a su necesidad? Tenemos que ayudar a las necesidades de todas las personas que están a nuestro alrededor. Por eso es bien importante aprender en esta clase de discipulado lo que tiene que hacer un discípulo. No solo se trata de venir a la iglesia, ¿verdad? En este caso que no estamos viniendo, ¿verdad? De leer, de orar, de estar ayunando. Sí, son cosas importantes, pero tenemos nosotros la responsabilidad de ayudar y ver por los demás. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Preparados, hermanos? En Mateo 22, 36 al 40, nos menciona sobre un ejemplo de un experto en la ley judía. Era experto y llega y le dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De eso depende. Entonces este hombre le dijo: oh, el hombre respondió: estoy cumpliendo, estoy haciéndolo bien. Pero Jesús sabe el corazón y sabía la intención y el corazón de este experto en la ley judía. Ahora, Jesús afirmó que el hombre había respondido correctamente, ¿verdad? Cuando le dijo: estoy amándote. Y le dice: haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Queriendo justificarse el hombre también, porque todo mundo quiere justificarse, ¿verdad? Cuando viene Jesús a confrontar nuestra vida y le dice: maestro, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús, utilizando una parábola, utiliza la parábola del buen samaritano que está escrita en Lucas y le comienza a hablar sobre esta parábola y le dice: mira, había un hombre que sufrió, que lo golpearon, que lo maltrataron, que le pegaron y lo dejaron casi ahí medio moribundo. Y pasó un sacerdote y lo miró y quizá le tuvo lástima, pero se fue. Luego, enseguida pasó un levita. De igual manera lo vio, pero como tenía que tocar, a lo mejor ya se le hacía tarde para llegar a la alabanza y lo dejó y se fue. Pero pasó un samaritano, de esos que no son teólogos, que quizás son rechazados, que quizás no tenga una teología extraordinaria. Pasó, se acercó, lo miró, le ayudó, lo levantó, lo llevó a un lugar donde pudo ser curado, donde pudo ser sanado y aparte pagó sus gastos, pagó su alimentación si tenía hambre, le ayudó. Entonces aquí vemos una gran enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le estaba mostrando a este erudito de la ley, a este hombre, y estaba contestándole algunas preguntas. Vamos a ver algunas preguntas que él estaba contestando. ¿Cuáles son las dos preguntas que Jesús responde en esta parábola? Hubo dos preguntas que Jesús responde. ¿Cuál es la respuesta a la primera pregunta? Miren, ¿ya tienen la primera pregunta? Piénsenlo unos segunditos. Primera pregunta.
le estaba diciendo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y usted póngase a pensar, cuando nosotros presentamos el plan de salvación a alguien, ¿qué le decimos? Le citamos citas bíblicas como Juan, ¿verdad? Y le decimos, acepta a Cristo tu corazón, arrepiente de tus pecados. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús a través de esta parábola a ese hombre? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Le estaba respondiendo, ¿verdad?, a una pregunta. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, ama a Dios, ámalo con todo tu corazón, deja todo por Él, pero también ama a los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora vamos a pasar, ¿cuál fue la segunda pregunta que hizo este hombre? ¿Ya tiene usted su segunda pregunta? ¿Qué otra cosa le preguntó este erudito de la ley a Jesús? ¿Cuál es la respuesta a la segunda pregunta? A ver, la pregunta fue, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Qué le contesta Jesús ante esta segunda pregunta? ¿Quieren saber quién es su prójimo? ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos nosotros? ¿Quién es nuestro prójimo? El que está próximo, ¿verdad? Mi familia, mi vecino, un amigo, el que está cerca de mí. Pero el Señor Jesús nos dice que un prójimo es una persona que Dios pone en nuestro camino que necesita nuestra ayuda, nuestros actos de misericordia. Toda esa persona que el Señor pone por donde tú andas, en tu trabajo, en la casa, en tu negocio, en donde quiera que tú vayas, toda esa persona que Dios pone en tu camino es tu prójimo. Necesita actos de misericordia tuyos y tienes que ayudarle. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a este erudito de la ley. ¿Cómo puedo ser salvo? Ama a Dios. Ámame con todo tu corazón, pero ama a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Cualquier persona que esté alrededor tuyo, a donde vayas, que necesite misericordia, ese es tu prójimo. Ese es nuestro prójimo. El Señor le estaba diciendo a este hombre, ¿verdad? Le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Y qué lamentable, se podría decir lamentable acto de este hombre, ¿verdad? ¿Qué hizo? Se fue, se ha de haber ido, híjoles, triste, porque no sabía, ¿verdad? Porque estaba confundido, estaba confrontado. Pero el Señor quiere que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que ayudemos a los demás si decimos que le amamos a Él. Ahora vamos a pasar a los términos usados para la ley de amor. En la pantalla vamos a ver algunos términos utilizados para ver la ley de amor. ¿Qué términos usan estos versículos para ver la ley de amor? Quiero que trabajen en casa, ahí en su casita, si está con su familia, que alguien busque Juan 15:12, Gálatas 6:2, Santiago 2:8, Mateo 22:36, 40, Lucas 6:31, Gálatas 5:13 y 14. ¿Qué términos están utilizando para ver? Vamos a empezar con Juan 15:12. Si vemos 5 pasajes del Nuevo Testamento acerca de esta ley, podemos ver que en Juan 15:12 habla de mi mandato. Mi mandamiento, se refiere a mi mandamiento. Cuando les dice a sus discípulos a que se amen unos a otros como Él los ha amado. En Gálatas 6:2, ¿qué contestó usted? Ahí nos está hablando a cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo, ¿verdad? Tenemos que cumplirla. Mientras llevamos las cargas mutuamente, debemos de cumplir la ley de Cristo. En Santiago 2:8, ¿qué nos está hablando? ¿Qué contestó usted? Ahí está la respuesta correcta. La ley real. El gran mandamiento es cumplir, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se llama la ley real. Eso usted lo puede leer en Santiago. En Mateo habla del gran mandamiento que se nos ha dado. El gran mandamiento es amar a Dios y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en Lucas 6:31 nos habla de la regla de oro. Si tú quieres que te traten bien, trata a los demás bien.
habla de la ley de oro. Haz con los demás lo que quieras que hagan contigo, con tu familia. Y el último, vamos a ver, el último nos habla sobre la ley y los profetas. Tenemos nosotros que ver qué nos habla la palabra acerca, porque es bien importante estudiar esto, hermanos, porque usted puede ver lo que Dios habla en su palabra acerca de amar a los demás. Vamos a pasar a otras diapositivas y usted va a hacer una comparación de lo que nos habla el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento acerca de esta ley, similitud y diferencia en el resumen de toda la ley y los profetas. Vamos a ver la similitud y diferencia entre lo que es Mateo 22, 36, 40, nos habla de Dios y el prójimo. Amemos a Dios y amemos al prójimo. En Marcos 12, del 28 al 31 al 33, usted va a leer ¿qué nos dice Dios? Amarlo a Él y amar al prójimo. Lucas 10, 27 también nos habla de amarlo a Él y amar al prójimo. Mateo 7, 12, ¿qué nos dice? Igual nos habla de amar al prójimo. Romanos 13, 9, 10, ama al prójimo. Gálatas 5, 13, 14, ama al prójimo. El Señor quiere que hoy aprendamos en esta lección cuál es el mínimo irreducible. Ya vamos a ver lo que es el mínimo irreducible, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mínimo irreducible que nos pide nuestro Dios. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es lo que nos ha mandado el Señor. No te pide gran cosa, es lo mínimo que tienes que hacer como hijo de Dios. Amar a Dios, pero también amar a tu prójimo como a ti mismo. Estar al pendiente de lo que Dios quiere para tu prójimo, para tus vecinos, para tu familia, para tu comunidad. Tenemos que entender que lo que Dios nos pide es amar al prójimo y no podemos dejarlo a un lado. Sí lo estamos entendiendo, ¿verdad, hermanos? Y estamos aprendiendo a amar a nuestro prójimo y ahorita en este tiempo es hermoso porque podemos poner en práctica amor al prójimo, ayudar a los necesitados, ayudar a los vecinos, orar por los enfermos, orar por los que tienen necesidad en este momento de crisis. Vamos a seguir, ya vamos a terminar la clase, ¿verdad? Vamos a pasar a otra pregunta. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:27 y usted va a contestar esta pregunta. ¿Cómo ilustran estos pasajes el por qué el mandamiento de amar a nuestro prójimo resume la ley y los profetas? En Santiago 1:27 nos dice que debemos de amar, pero fíjese lo que dice la palabra del Señor. La religión pura y sin mancha es cuidar a los huérfanos y cuidar a las viudas. Esa es la religión pura y sin mancha. Cuida a los huérfanos y cuida a las viudas. Ahí dice la religión perfecta. No habla de la religión perfecta es ayunar, orar, alabar. No, fíjese lo que dice Santiago. ¿Cuál es la religión perfecta? Ama a las huérfanas. Ayuda a los necesitados, ayuda al huérfano, ayuda a la viuda, ayuda a los que necesitan. Eso es lo que me interesa, dice el Señor. Y en 1 de Juan 4:20, ¿qué nos dice? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ama a Dios y ama a tu hermano. Es lo que necesitamos hacer. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Mateo 5:43, 45. Colosenses 3:12 y 14 y 1 de Juan 4:16. Y usted va a tener unos segunditos ahí en su casa para contestar estas preguntas. ¿Qué esperaba Jesús de sus seguidores? ¿Qué virtud es la más necesaria para el servicio? ¿Y qué hace la diferencia entre una obediencia ciega a la ley y el servicio extendiéndose desde un corazón amoroso? Les voy a leer las citas. Usted va a estar viendo las preguntas ahí en la pantalla.
para que las vaya contestando con su familia conforme usted va escuchando la cita. Mateo dice, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que nos aborrecen. ¿Qué esperaba Jesús de sus seguidores? ¿Ya tiene la respuesta? Esperaba que amaran a todos los demás, a sus enemigos, a todos, a todas las personas que estén a su alrededor. Dios quiere que amemos a todos por igual. ¿Qué virtud es la más necesaria para el servicio? Colosenses 3, 12 y 14, vamos a ver. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Qué virtud es la más necesaria para el servicio, hermanos? Ya la respondió. Aquí nos habla de la virtud del amor. Debemos de servir con amor. Debemos de vestirnos de amor todo el tiempo para poder servir a los demás. Y la última pregunta, ¿qué hace la diferencia entre una obediencia ciega a la ley y el servicio extendiéndose desde un corazón amoroso? Conteste ahí, dice Primera de Juan 4:16, perdón. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en Dios permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué pregunta estamos respondiendo? Vamos a regresar la imagen para que usted lo pueda ver. ¿Qué hace la diferencia entre una obediencia ciega a la ley y el servicio extendiéndose desde un corazón amoroso? Que usted permanezca en el amor de Cristo. Permanecer en amor. Si usted está conectado con Dios, con Jesús, usted está permaneciendo en su amor y lo está mostrando cuando usted sirve a los demás. Yo quiero terminar con esta clase. Vamos a ver, va a ver en su pantalla un acto de amor que usted va a expresar a los demás. ¿Qué puede hacer usted para expresar el amor de Dios a un prójimo de una nueva manera hoy? Va a responder 4 preguntas específicas, ahí en su casa, con su familia. Si usted lo quiere hacer personal, está bien, pero yo le invito a aprovechar este tiempo en familia y involucre a su familia. ¿Qué van a hacer o qué va a hacer? ¿A quién? Ahí en qué tiene que poner específico. ¿Qué va a hacer? ¿Qué muestra de amor? ¿Qué expresión de amor va a mostrar a los demás? ¿A quién? Escribe el nombre. Si es un vecino, escribe el nombre de su vecino. ¿Cuándo? Es bien importante que usted anote la fecha. La próxima semana no se vale así, no ponga día, el martes, 12, 13 de junio, no sé, pero usted ponga la fecha y respete la fecha. ¿Y dónde? Sea específico, ¿dónde lo va a hacer? El Señor, nuestro Dios, quiere que usted conozca y aprenda lo que fue el mínimo irreducible. Quiere que usted muestre su amor a los demás y haga esta tarea y después platíquelo con su familia de cómo se sintieron, qué fue lo que pasó. Platíquelo, pero hágalo porque el Señor quiere que mostremos su amor a los demás. Ese es el mínimo irreducible. Amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Vamos a orar y le vamos a decir a nuestro Padre Celestial que nos ayude a cumplir con este gran mandamiento que engloba toda la ley. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por este reto que nos has dado de amar, Señor, a los demás como a nosotros mismos. Ayúdanos. Ayuda a nuestros hermanos que se están capacitando, que nos estamos capacitando, Señor. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, este amor que tú nos has dado y poder ayudar a los demás. Esta actividad que se les ha dejado, ayúdalos a llevarla a cabo y cumplirla, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Para mí fue un gusto, hermanos.
agradecemos poder haber estado con ustedes y compartiendo esta lección, el mínimo irreducible. Y les invitamos a seguir escuchando y viendo las lecciones de Escuela de Discipulado. Dios los bendiga. Les mando un abrazo muy fuerte a todos allá en casita y muchas bendiciones para sus hogares.